Hola de nuevo familia, ya tenemos en nuestras manos el Samsung Galaxy S6, el terminal presentado en el Unpacked 2015, el más esperado del año y también de este Mobile World Congress 2015. Empezaríamos hablando del diseño de este dispositivo que la verdad es muy llamativo, como veis tiene una apariencia muy similar, podríamos decir, al iPhone 6, tanto por sus bordes redondeados en metal como también por su estética, es muy similar al iPhone 6. Si comentamos los botones, tenemos un botón muy accesible en la parte derecha, un botón de bloqueo muy accesible. Por otro lado también tendríamos unos botones fácilmente alcanzables de volumen, tanto el superior como el inferior. Y por último, unos botones de acceso de la barra de navegación, del menú de navegación, que son imprescindibles en mi opinión para poder aprovechar el máximo la pantalla. Tenemos estos tres menús y el botón físico sobre todo indispensable para poder hacer un mejor uso de lo que es el menú de navegación. Si hablamos de la parte trasera, podríamos destacar que está hecha en cristal, un diseño unibody, es decir, que no podemos quitar la carcasa, no podemos acceder a la batería, pero aún así un diseño muy ergonómico y la verdad es que muy agradable al tacto, es bastante premium, la sensación que nos confiere es muy premium. Si el diseño ya nos ha llamado bastante la atención, también podemos decir que nos gusta mucho la pantalla. Como podéis ver, tenemos una pantalla muy viva en lo que a los colores se refiere. Estamos hablando de un display de 5,1 pulgadas, Super AMOLED, con, como veis, una nitidez espectacular. Esto podríamos destacarlo más aún en los vídeos que hemos estado grabando. Vídeos que hemos grabado con la cámara trasera que luego os enseñaremos mejor. Como hemos dicho, 5,1 pulgadas, 577 puntos por pulgada, es decir, una resolución espectacular, con unos colores muy vivos y con un 77% más de píxeles, es decir, que tenemos una resolución y una nitidez de pantalla muy llamativa. Destacar también que tiene Gorilla Glass 4, que será 50% más resistente que las anteriores versiones de este tipo de pantalla. En cuanto a rendimiento, este Samsung Galaxy S6 nos ofrece lo mejor de lo mejor, es decir, tenemos un dispositivo octa-core, es decir, 8 núcleos a 64 bits, que nos ofrece 4 de estos núcleos a 1,5 GHz y los otros 4 a 2,1 GHz. Todo ello se traduce en que es un dispositivo un 20% más rápido y un 35% más eficiente. Como veis, tenemos junto con un procesador muy potente, así como también con una memoria RAM de 3 GB DDR4, tenemos un dispositivo muy veloz, capaz de ejecutar un montón de tareas, pudiendo ser súper útil a la hora de ejercer el multitarea, y nunca mejor dicho. Hablamos ya de la cámara, uno de los aspectos que más nos ha llamado la atención de este Samsung Galaxy S6. Ya que empezamos por la delantera, destacar que tenemos una cámara de 5 megapíxeles con un 60% más de brillo que las anteriores versiones, y lo cierto es que también con el DDR4, ahora se nos ha activado sola, con el HDR en real time tenemos un 60% más de luz, lo cual nos permite sacar unas selfies muy buenas para el dispositivo, o sea, para la cámara delantera, que es realmente muy llamativa. Destacamos, por otro lado, la cámara trasera, la cual sobresale del diseño, si no lo habíais podido ver anteriormente, la cual tiene 16 megapíxeles en lo que es el sensor, es decir, tenemos un sensor muy llamativo, muy bueno, que ofrece unos resultados muy positivos en la mayor parte de condiciones. Samsung nos ha dicho que es una cámara óptima para la mayor parte de condiciones y que destaca también por hacer la captura en 0,7 segundos. Como veis, estamos sacando capturas muy rápidas, lo cual nos permite cazar los momentos en el momento oportuno, y nunca mejor dicho. Hablamos de la batería, una batería que pretendía ser duradera, 2.550 mAh, 2.600 en la versión de Edge, la cual supuestamente nos permitirá aguantar bastante bien todo el día y ejecutando un montón de aplicaciones, pero destacar sobre todo un modo que nos ha enseñado Samsung en la presentación, y es que con 10 minutos de carga podríamos utilizar el terminal hasta 4 horas, algo que nos viene muy bien cuando necesitamos cargar el móvil rápidamente y salir de casa pitando. Habiendo hablado de la batería, ya de la cámara, del procesador, del rendimiento, pasamos a hablar del sistema operativo. Un sistema operativo, como ya cabía esperar, de Android 5.0. En las opciones podemos verlo 5.0.2, es decir, la última versión de Android, que se combina a su vez con la nueva versión de TouchWiz, la nueva interfaz de Samsung, que en este caso es bastante más visual, mucho más reducida, nos ofrece unas opciones mucho más fáciles de utilizar,
como veremos en el navegador, tenemos un menú mucho más sencillo para poder acceder a todas las funcionalidades de forma más rápida, es decir, tenemos un dispositivo mucho más optimizado y mucho más fácil de utilizar. Dicho esto, comentar que el nuevo terminal de Samsung estará disponible el 10 de abril en las capacidades de 32, 64 y 128 GB. Dicho esto, tan solo queda despedirnos, aunque no sin antes deciros que compartáis este vídeo con todos vuestros amigos, que le deis al like y sobre todo, que os suscribáis a nuestro canal para seguir todas las novedades del Mobile World Congress 2015. Nos vemos en el próximo vídeo.